lista. Bien, jóvenes, atención a la lista. Rosa Arriaga, Presente. Sonia Alarcón, faltó Alarcón, Lisbeth Ávila, Presente. Aleliara Gundi, Presente. Derian Barquín, faltó Laura Batallas, Presente. Eduardo Camposano, Presente. Jeremy Ceballos, Presente. Carlos Córdoba, Presente. Jennifer Díaz, Presente. Joyce Franco, Presente, Franco. listo, Matías González, Presente. Brittany Guaranda, Ovino. listo, gracias. Adrián Hidalgo, Presente. listo, Natalia López, Presente. listo. Luis Matute, Presente. Sebastián Molina, Presente. de Monroy, Presente. María José Morales, Jennifer Olaya, Presente. Lecori Palacios, Presente. Ariana Paladines, Presente. Adriana Peña, Presente. Alan Pinta, Presente. Andrea Ricardo, Presente. Tiffany Rosero, Presente. César Salas, Presente. José Santana, Presente. Milena Solís, Sí, está, pero Esto se le fue el internet. ya, díganle que me avise cuando ingrese para borrarle la falta, ¿listo? Nayeli Tamay, Presente. Sheila Vera, Presente. Rayton Vinuesa. Presente. Ya, listo. A ver, los que han faltado sería Alarcón, Barquín, Guaranda, Morales, Solís, hasta que ingrese. Ellos serían. Bueno, el día de hoy vamos a darle sus calificaciones. Y vamos a ver, ojalá que ninguno esté en peligro de perder el parcial, o a lo mejor con el parcial perdido, ojalá que no, vamos a ver con todo.
Ya, jóvenes, bueno, por aquí tengo sus notas ya. Les voy a indicar cómo funciona esto. A ver, dame un minutito para conectar. Profesor, disculpe, yo recién ingreso porque el Zoom se me trabó. No sé si me puso falta. Ah, ya, listo, ya un ratito. A ver, Milena Solís presente, ¿no? Sí. Ya, listo, muy bien. Y así están apreciando la hoja de Excel, ¿verdad? Ya, listo. A ver, bueno, aquí está resumido los insumos, las actividades que ustedes han realizado, pero vamos a tener que ordenarlas. Esto arroja la plataforma de modo directamente, pero vamos a tener que ordenarlas. Aquí en el insumo 1, que va a aparecer de color amarillo, está resumido todo lo que se relaciona con, ya está el promedio de todas las actividades que pertenecen al insumo 1. Entonces, eso implica esta columna de aquí, que es la nota del aporte, y lo que tiene que ver con el insumo 1. En el insumo 1 entran talleres, lecciones, exposiciones, etc. Y aquí en el insumo 2, que va a aparecer, el promedio le aparece aquí en la columna de color azul, se van a promediar estas notas de aquí. ¿Sí? Bueno, esto de aquí el total no, no lo vamos a utilizar por ahora. Y acá le va a aparecer el promedio, que es la suma y la división de estos dos insumos. Vamos a verificar que la fórmula, bueno, aquí no ha cogido la fórmula, pero vamos a ponerle 967, estaba ahí, vamos a ver. Tendría que salir lo mismo. Y tenemos que sumar todo lo que pertenece al insumo 1. Ahí está, sí, 967, sale lo mismo. Y acá también vamos a ver. Aquí hay que sumar las columnas de color azul. Listo. Y aquí voy a ponerle para que me resalte si es que hay. Ah, no, primero, esta nota del promedio, como les decía, es la sumatoria. La suma y la división del insumo 1 y el insumo 2. Si quieren pueden ir sumando, verificando en su calculadora, lo que sea. Y bueno, entonces voy a poner aquí para que resalte por si acaso hay algún estudiante que tenga nota menos de 7. Por aquí hay un caso. Bueno, vamos a ver. Ya, este sería el promedio final, el que le va a su boletín. Ahí tiene. Disculpe la pregunta. ¿Esa nota de color rojo es de la señorita Jennifer Díaz Moreira? Aleli, no lo escuché bien, ¿puede repetir? Esa nota de color rojo, o sea, el promedio de color rojo es de la señorita Díaz. Sí, Listo, yo le voy a avisar. que no está en la clase, No. pero por ahí yo lo tengo con asistencia, ¿ves? Entonces está con falta él. ¿Por qué sabe por qué faltó? Ella
a ella se le suele apagar la computadora y pues Ah, me ya. acabó de decir antes de entrar a la clase que se la había reiniciado. Entonces Ah, por eso ya. todavía no está en la clase. Avísele que está con falta ahorita en mi materia y si es posible, mejor dígale que se conecte, que haga lo posible y se conecte. Y si no, pues avísele o pídale que se comunique conmigo por esta situación porque tiene aquí una nota muy baja. A ver, entonces el promedio sería Ronnie Alarcón 783, Alelia Aragundi 992. A ver, vamos a reducir un poquito esto para que se haga más fácil la lectura del promedio y si después alguien quiere que revisar alguna nota, me avisa nomás. Ya, entonces Aragundi 992, Arriaga 925, Ávila 10, Barquín 8, Batallas 983, Camposano 979, Ceballos 10, Córdoba 767, Jennifer Díaz tendría 6, Franco Joyce 950, González 975, Guaranda 967, Hidalgo 933, Molina 958, Matute 867, no, perdón, aquí era López Molina 958, Matute 867, Molina Ávila 983, Monroy 950, Morales 10, Olaya 967, Palacios 10, Paladines 10, Peña 10, Pinta 950, Ricardo 950, Rosero 950, Salas 933, Santana 9, Solís 967, Tamay 963, Vera 950, Vinuesa 967. Estos serían los promedios. No sé si hay alguna pregunta. No, bueno, aquí yo me quedaría en este caso, pues, pendiente de comunicarme con el estudiante Díaz o con la representante, mejor dicho, para poder dialogar sobre este tema. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Ya. Su tutor es Miss Gladys, ¿no? Bien, jóvenes. Dicho esto, vamos a continuar con el tema de refuerzo, que tiene que ver sobre todo con la redacción de esa última parte del que estábamos tratando en cuanto al proyecto de grado. A ver, aquí tenemos. Ya, entonces, jóvenes, bueno, hoy día vamos a reforzar esta parte de la redacción y vamos a seguir haciendo ejercicios. Les sugiero, jóvenes, que ustedes a medida que se va haciendo aquí el ejercicio, usted vaya redactando lo suyo. De acuerdo con su tema, obviamente usted tiene que adaptarle a su tema. Entonces vamos a continuar con esa parte. Bueno, aquí quería mencionarles dos aspectos que me parecieron importantes. Hoy en día la humanidad está con el cambio climático y sus efectos catastróficos sobre la espalda de toda la humanidad, ¿ya? Esto ya es evidente. Muchos afirman que ya es irreversible. Hoy día salió una noticia de un estudio israelí, creo que es un estudio de científicos israelitas y alemanes que afirman que hay una corriente oceánica gravísimamente afectada por el cambio climático. Y eso puede ser que desequilibre totalmente el clima, sobre todo para Norteamérica y Europa, porque eso provocaría olas de frío sin precedentes en Europa y en Norteamérica.
Eso implica muchísimas pérdidas económicas y muchísimos muertos también a causa del frío. Sin embargo, jóvenes, también hay científicos que están aplicando la geoingeniería. Ya se están haciendo experimentos. Qatar, por ejemplo, en este mes que pasó, sembró lluvia, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de químicos, a través de herramientas científicas, ellos lograron manipular el clima y hacer que llueva a voluntad en el lugar que ellos querían que llueva. Entonces, los científicos ya están aprendiendo cómo manipular el clima para hacer que llueva cuando quieran y donde quieran. La pregunta es, ¿será bueno hacerlo? ¿No será que se termina desequilibrando mucho más todavía el planeta en el clima? ¿O será que el ser humano está jugando a ser Dios? Que él es capaz de mandar sobre las nubes, el agua, el aire, el viento y todo. Bueno, pues todo eso va a la humanidad. Ya se está dando la geoingeniería para controlar el clima. Muchos dicen que el control del clima incluso pueden llegar a utilizarlo como herramienta de guerra, las grandes potencias mundiales, debido a los devastadores efectos que puede traer cualquier fenómeno climático extremo. Llámese, ahorita, por ejemplo, está incendiada toda la costa sur del Mediterráneo, especialmente las costas de Grecia y Turquía, y Sicilia también en Italia. Incendios sin precedentes, históricos, y todo eso es síntoma del cambio climático provocado por el ser humano. Y por otro lado, jóvenes, la minería espacial está cada día tomando más fuerza también, y los científicos y las empresas aeroespaciales, asimismo buscando ya la tecnología y la ingeniería como para explotar los minerales que existen en los satélites como la Luna o en otros planetas de pronto, o incluso en asteroides. Los asteroides viajan por el sistema solar, son piedras gigantescas del tamaño de una montaña hasta más, dependiendo del asteroide, son rocas gigantescas realmente. Bueno, hay pequeños también, son los meteoritos, pero hay especialmente un asteroide, que ahorita no se me viene el nombre, es un nombre muy técnico, que se dice que es un asteroide repleto de oro y platino. Y afirman que si se lograra capturar ese asteroide y traerlo a la Tierra, volvería millonarios absolutamente a todos los seres humanos. Eso nunca va a pasar. Así lo traigan. Los que se van a adueñar de la riqueza serán los países que lo traen, los más ricos, los más poderosos. No van a repartir riqueza con nadie, ellos serán más ricos y la humanidad lamentablemente todavía no llega a un grado de evolución de solidaridad y de empatía. Entonces, pero bueno, es una forma de decir de que las riquezas que se contienen en oro y platino en ese asteroide son gigantescas. Entonces, el ser humano ya está apostando por la minería espacial. Son los avances de la investigación, jóvenes, de la ciencia y de la tecnología. Bueno, nosotros vamos a seguir el día de hoy con la definición y formulación del problema. Esta es una parte que ustedes tienen que redactar en su documento del proyecto de grado. Enciendan sus cámaras, por favor. Joyce Franco, Carlos Córdoba, enciendan sus cámaras. Decía, es una parte muy importante que usted debe redactar dentro del proyecto de grado. Ya le voy a mostrar la rúbrica. Y también les sugiero, jóvenes, que, bueno, estas cosas del proyecto de grado, estos temas de las normas APA y todo esto, la única manera, pero la única manera de aprenderlas es haciendo, no estudiando. De nada le sirve a usted aprenderse de memoria todas las normas APA. No le sirve de nada si usted no las aplica. Así que estos ejercicios que hacemos aquí son para que usted las aplique. Entonces, jóvenes, ustedes ya mismo vamos a hacer un ejercicio de redacción. Mientras yo voy escribiendo acá, usted también hágalo. Usted también hágalo, pero de acuerdo a su tema, obviamente no va a copiar ciegamente lo mismo que yo escribo. Entonces, miren, en la definición del problema, usted tiene que definir el problema de investigación en 250 palabras. ¿Y qué es lo que va en definición del problema?
aquí en estas dos columnas siempre les digo, jóvenes, la rúbrica es su mejor amiga. Revísenla, visítenla, apréndanla, léanla, qué es lo que le pide, porque esto le van a calificar cuando revisen su proyecto de grado. Dice, define de forma clara el problema, la situación, fenómeno, caso, etcétera, identificando en el contexto que será estudiado. Entonces nos pide definir de forma clara el problema a investigar. ¿Cuál es ese problema a investigar? El problema a investigar a lo mejor es la contaminación. A lo mejor es la falta de protocolos sanitarios, la falta del uso de la mascarilla, los problemas de convivencia en la familia, la falta del derecho, del acceso al derecho a la educación durante la pandemia. Ese es un problema. Entonces hay que definir qué es. Hay que definir cuál es esa situación. Hay que identificar en el contexto que será estudiado. Es decir, dónde se produce ese problema. Que no hay el acceso a la educación porque se ven muchos niños que no accedieron a las clases virtuales porque no tienen internet, no tienen computadora. Estos niños automáticamente están siendo discriminados del derecho a la educación. Entonces, ¿dónde se da esa situación? Eso se da en un contexto. ¿Y cuál es ese contexto? Ese contexto puede ser una familia, ese contexto puede ser un barrio, una calle, un sector. Entonces hay que definir todo eso. Se detallan las características específicas. Miren, aquí hay que hablar de esto, de características específicas. Se argumenta la razón por la cual constituye un problema. Ah, miren, aquí nos pide argumentar. Vamos a ver, por ejemplo, Milena, ¿cuál era su tema? ¿Cómo quedó su título para el proyecto de grado? Milena Solís. Diversidad cultural y sé que era de diversidad cultural en mis zonas geográficas. Hay las riquezas de la cultura. Ya. Entonces hay que argumentar por qué, por ejemplo, la discriminación racial o la discriminación cultural resultaría un problema. ¿Por qué si no se valora la riqueza cultural, eso constituye un problema para la sociedad? ¿Qué pasa cuando no se valora la riqueza cultural de las personas de diferentes provincias que viven alrededor de nosotros? Que nos podemos volver fácilmente racistas, regionalistas, egoístas. ¿Y eso favorece la convivencia armónica? No, eso perjudica. Disminuye la solidaridad, la empatía. No hay trabajo en equipo, no hay trabajo colaborativo para sacar el barrio adelante. Cada uno vive en una isla, en un mundo, ni conoce cómo se llama el vecino, ni le interesa. Bueno, entonces eso divide a la sociedad. Y una sociedad dividida es una sociedad débil. Entonces, mire, por ahí usted puede enfocar, Milena, de acuerdo a lo que usted me cuenta ahorita, su título, por ahí usted puede argumentar. Se utiliza la cantidad de palabras definidas. Listo. Entonces aquí ya tenemos qué es lo que hay que hacer. Aquí en la columna de acá prácticamente dice lo mismo que la de la izquierda. Entonces no hay problema. Entonces tenemos que hablar del problema, el contexto, características y argumentos. ¿Por qué constituye un problema? ¿Listo? Entonces, dicho esto, vamos a ver, por acá tenía un ejemplo, vamos a ver en este caso como una estudiante de un colegio creo que era de Quevedo, de Babahoyo, por acá en la costa, hizo este trabajo. Y por ejemplo, en definición colocaba lo siguiente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo 2010, en la provincia de Los Ríos, la población económicamente activa representa un 74% para los hombres, con 216.706 y para las mujeres un 26%, 75.550, que se ocupaban en un 32,6% en el empleo privado y 25% por cuenta propia. El jornalero peón ocupa el tercer lugar con 22,6%. Miren, aquí ya utiliza normas APA. A ver, se me fue. Ya utiliza las normas APA porque esta primera línea, donde ven, dice Instituto Nacional de Estadística y Censo y pone el año, ahí ya está citando. Esto yo les enseñé la semana pasada, cómo citar, ¿se acuerdan? Entonces aquí ya está citando de dónde toma estos datos. Tienen que citarlos. En este caso lo toma del INEC. Y muy bien porque
No puede usted coger información de cualquier lado. Usted tiene que buscar, usted tiene que pulir sus fuentes de información. Mientras mejores, mientras más fidedignas, mientras más serias sean sus fuentes de información, mejor va a ser su trabajo. Si usted la información la toma de un meme, que en los memes exageran las informaciones, no son informaciones, son chistes más bien, y exageran las cosas, los datos o lo que sucedió para hacer reír simplemente. Usted no puede tomar información de un meme y ponerla ahí. Y decir, como dice el meme no sé cuánto en el Facebook, no, no. Usted tiene que cambiar esa fuente de información. Y usted tiene que buscar fuentes de información serias. Por ejemplo, si usted va a hablar, a ver, vamos a preguntarle a Paulette Monroy. Si usted tuviera que hacer una investigación sobre, por ejemplo, sobre el grado de mortalidad de las madres adolescentes, ¿cuántas madres adolescentes mueren dando a luz? ¿Dónde usted se imagina que debería acudir para buscar información? ¿A qué institución del Ecuador? El INEC. Podría ser que el INEC tenga algo. Monroy, ¿usted qué opina? Donde a los hospitales o incluso para noticias. Ya, correcto, pero los hospitales están dirigidos por el Ministerio de... De salud. Correcto. Entonces tiene que ir al Ministerio de Salud. Pero no es que le digo, coja un taxi y vaya hacia al edificio del Ministerio de Salud. No, tiene que ir a las páginas del Ministerio de Salud. ¿Listo? Entonces, de esa manera, jóvenes, el INEC tiene muchísima información. Hay algunas informaciones que están actualizadas, bien bonitas, pero hay otras también que las tienen atrasadísimas. Con todo, pues usted trate de ver de las informaciones más actualizadas. En lo posible, que sus fuentes de información no sean más antiguas que de 5 años atrás, como máximo. Sí, máximo 5 años. Porque si no, si es demasiado vieja, demasiado antigua la fuente de información, ya los datos cambian, las realidades cambian. Esos datos de hace 10 años ya no son los mismos que hoy. Entonces ya no nos va a servir mucho. Entonces es preferible fuentes de información más actualizadas. Si es posible de este mismo año, mejor. Pero bueno, lamentablemente en el Ecuador no se tiene mucha información actualizada. Entonces toca buscar, buscar, lidiar por ahí, buscar y trabajar con lo más actualizado. Entonces, bueno, aquí más o menos vemos un modelo, un ejemplo de cómo ir redactando. Aquí dice en el segundo párrafo, según lo mencionado por el Fondo Monetario Internacional, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto devastador en el Ecuador, junto con la reducción de los precios de petróleo y una fuerte caída de la demanda de exportaciones del país. El pronunciamiento público del organismo multilateral se produce un día después de que su directorio aprobara para el COVID-19. Ah, no. Creo que aquí se me cortó esa parte. Aquí está. Se produce un día después de que su directorio aprobara para Ecuador una solicitud de asistencia financiera de emergencia por 643 millones. Y ahí está de dónde saca la información. Mira, Diario El Comercio 2020. Siendo la provincia de Los Ríos la cuarta más poblada del país, con economía sostenida principalmente por el sector agrícola, marcado por dos grandes áreas productivas, el bananero y el maicero, quienes han sido afectadas por la emergencia sanitaria, así como el empleo por cuenta propia. San Camilo ya tiene 18 muertos. San Camilo es un lugar de Los Ríos y ya tiene 18 muertos y 101 contagiados. Esto en el 2020, el año pasado. Por lo antes mencionado, en la presente investigación se plantea la siguiente interrogante. ¿Cuál es el impacto económico de la calle Tercera de la parroquia San Camilo, del Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, frente a las medidas de aislamiento provocadas por emergencias sanitarias? Bueno, entonces, como vemos, jóvenes, aquí hay un pequeño ejemplo de lo que es la definición del problema. Entonces, vamos a ir haciendo la redacción del mismo para que nos vaya quedando claro cómo hacer. ¿Listo? A ver, vamos a pedir un título. A ver, espérenme para abrir el documento. Abran sus proyectos de grado, jóvenes, para que ahí ustedes vayan redactando ya. Vayan redactando lo que corresponda. Este es su proyecto de grado. Aquí ya tiene que estar el tema macro, el suyo. Aquí ya tiene que estar el título que fue aprobado.
bueno, aquí su nombre, curso paralelo, etcétera, eso ya es lo de menos por el momento. Luego todo esto lo deja así como está por ahora. La introducción todavía no, eso va al final. Los antecedentes aquí ya tiene que estar escrito. Los antecedentes que usted redactó, de acuerdo a su tema. Ahí tiene que estar escrito todo esto. Sí, entonces ahora vamos a otro puntito del proyecto de grado que se llama la definición y formulación del problema. Para que no se mezclen acá las cosas, voy a ponerlo yo por aquí. Entonces, para eso, jóvenes, no pierdan de vista cuál es el título de su proyecto de grado. Vamos a ver, yo voy a la carátula. Vamos a la carátula a ver cuál era el título. Aquí está, dice, la contaminación de las calles entre los moradores del barrio La Charla, calle Tercera y Letamendi durante el mes de julio y agosto. Ya, aquí habla de la contaminación en de las calles aquí en el barrio La Charla. Entonces, vamos a ver. A comenzar a redactar. Esto ya les enseñé la vez pasada, cómo citar automáticamente. ¿Sí? Entonces, bueno, la contaminación. Volvamos a la rúbrica. Vaya leyendo la rúbrica. Nos dice primero que tenemos que definir de forma clara el problema. Definir. ¿A qué le suena la palabra definir? Joven Luis Matute, ¿a qué le suena la palabra definir? Luis Matute, lo perdimos, se nos fue, se durmió, se fugó. Ya, bueno, queda con falta Luis Matute. Vamos a ponerle por acá. Sí, porque no responde, ¿no? Ya está el profe. Ah, sí Ya está. está. Ah, ya. Casi ya le puse la fuga. Bueno, ya le voy a borrar, ya. A ver, Matute, ¿a qué le suena la palabra definir? Explicar un término o una semejanza de lo que vayamos a hablar. Ya, explicar, relacionarlo, a qué se parece, dar un concepto de, ¿verdad? Ya, eso es definir. Entonces, aquí yo podría poner como mi tema, ojo, vámonos a mi tema. El tema que yo estoy haciendo aquí dice contaminación de las calles. Entonces, yo podría comenzar por una definición de qué, Milena Solís. Una definición de qué yo debería comenzar colocando. Milena, Del título. una De que se va a definición tratar. de contaminación. ¿Qué es contaminación, verdad? Ya, correcto. Entonces, para eso yo puedo colocar, primero, acostúmbrense a hacer eso, jóvenes. No solo pongan por poner una cita tras otra, con lo cual se convierte en una especie de colcha de retazos y todo va remendado una tras otra la cita. No, usted póngale siempre una introducción a cada cita. Como yo voy a colocar la definición de contaminación, antes de copiar una definición de algún autor, yo voy a ponerle con mis palabras una introducción para esa cita. Por ejemplo, yo puedo colocar lo siguiente. Podría colocar la humanidad está sufriendo a causa de la contaminación provocada, bueno, a causa de la contaminación global. Cada día vemos en las calles que muchas personas no son conscientes de la gravedad de este problema. Por lo tanto, se hace necesario preguntarnos qué es la contaminación, por ejemplo. Mire, ¿de dónde salieron estas tres líneas? De mi cabeza. Es una introducción que yo acabo de escribir con mis propias palabras a lo que voy a poner a continuación.
Milena Solís, ¿qué dije que voy a poner a continuación? Del significado, que es la Eso. contaminación. Eso, muy bien. Una definición de contaminación. Ahora, como esa definición yo la voy a sacar de algún autor o de algún libro o de alguna fuente de información, ¿dónde voy a buscar yo esa información? En Internet, es una biblioteca gigantesca. Entonces puedo colocar, supongamos, voy a colocar aquí definición de contaminación, ¿verdad? Y vamos a ver qué me aparece. Vamos a ver. Ojo, jóvenes, observen lo que les voy a mostrar porque quiero que ustedes vayan aprendiendo a diferenciar cuáles fuentes son más serias y conviene citarlas. Por ejemplo, ¿ya? Miren, miren qué puse aquí. Después de definición de la contaminación, siempre le suelo poner PDF. Porque en PDF están los artículos científicos más serios. Entonces eso ya me filtra un poquito esos artículos. Por ejemplo, aquí tengo uno, miren, del 2016. Y esta página de aquí, ese cielo, yo ya la conozco, que es una página que publica artículos científicos. Entonces, esta es una fuente buena. Es una buena fuente de información. Ustedes me van a decir, profe, pero acá, mire, aquí a la derecha está Wikipedia. En las normas APA séptima edición, sí, se puede utilizar Wikipedia y se la puede citar. Sin embargo, no es una fuente tan seria como estos artículos científicos de acá. ¿Por qué? Porque la Wikipedia, incluso usted puede ingresar y modificar lo que está en la Wikipedia. Mientras que lo de acá es una publicación certificada que nadie la puede manipular. Entonces, una información más segura. Entonces, por ejemplo, miren, aquí tengo otra, pero esta es del año 2011. Y hace 10 años, muy vieja. Yo les dije máximo con 5 años de antigüedad. Entonces yo podría quedarme con este primero de aquí. Entonces le doy clic. Y miren qué es lo que pasa. Ah, aquí automáticamente aparece el artículo científico. Ustedes me van a decir, profe, ¿cómo puedo diferenciar un artículo científico, una revista científica? Porque mire, siempre le aparecen los nombres de los autores. Esos autores son